El Gobierno andaluz quiere hacer una valoración de un documento que nos parece muy relevante. Queremos comentar y analizar con ustedes brevemente el informe de la Cámara de Cuentas que acabamos de conocer y que se acaba de publicar y que, en nuestra opinión, acaba definitivamente con este debate que se ha producido sobre la solvencia de Andalucía. En primer lugar, este documento demuestra que Andalucía es una comunidad transparente, donde las cuentas públicas se someten al control de las distintas instituciones y de los distintos órganos que hay de control de cuentas. Y, en segundo lugar, este informe arroja datos incontestables sobre la solvencia de Andalucía. El primero de ellos, inapelable, y es que los programas de endeudamiento anuales del Gobierno andaluz respetan los compromisos del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pero es que, además, podemos verlos en distintos elementos del informe de la Cámara de Cuentas. Si, por ejemplo, analizamos la evolución del endeudamiento de Andalucía en relación con el PIB, se puede ver meridianamente claro cómo Andalucía está muy por debajo del conjunto de las comunidades autónomas de España. Si analizamos la deuda total de las comunidades autónomas distribuidas por habitante, podemos observar cómo Andalucía, en el informe de la Cámara de Cuentas, figura de las últimas comunidades autónomas. Si analizamos la evolución de la carga financiera de Andalucía, podemos comprobar igualmente cómo Andalucía sigue por debajo de la media de las comunidades autónomas. Este informe demuestra que, efectivamente, la deuda ha crecido, pero ha crecido menos que en el conjunto de España. Y eso lo demuestra, sobre todo, el peso de la deuda de Andalucía sobre el conjunto de la deuda española, que es bastante inferior, es casi la mitad del peso, por ejemplo, poblacional que tiene Andalucía. Si me lo permiten, por hacerle un par de comentarios más sobre este asunto, como les decía, si analizamos la deuda sobre el PIB, esta evolución de la deuda andaluza, que está por debajo de la media de las comunidades autónomas, además no solamente se mantiene en el año 2011, sino que se incrementa más la diferencia a favor de Andalucía. De manera que los datos que tenemos del año 2011, Andalucía va a tener un nivel de endeudamiento equivalente al 10% de su PIB, mientras que el conjunto de las comunidades autónomas es del 14,7% del PIB. Luego, la evolución incrementa la ventaja de Andalucía en relación con el resto de las comunidades autónomas. Y eso, desde luego, se puede observar perfectamente en este gráfico. Responde en buena medida a la gestión económica del presidente de la Junta de Andalucía, no solo como presidente, sino como consejero de Hacienda, que fue porque veníamos de muy atrás y, sin embargo, hemos conseguido estar desde el año 2004 por debajo, como digo, del endeudamiento en términos de crecimiento del conjunto de las comunidades autónomas. Y esa brecha entre Andalucía y el resto de comunidades autónomas sigue ampliándose a favor, en este caso, de Andalucía. Pasa igual con la deuda por habitante. La del 2010 situaba a Andalucía como la penúltima, en positivo, como la segunda menos endeudada de España, y el 2011 la va a seguir situando muy por debajo de la media de España. Y también la evolución del indicador de carga financiera es muy interesante porque, si ustedes analizan el informe, podrán comprobar cómo la carga financiera de Andalucía está ahora mismo, después de la crisis económica, que ha sido enorme, en los niveles del año 2004 y, desde luego, muy por debajo y con una brecha a favor de Andalucía con respecto al resto de comunidades autónomas en este año que se ha cerrado. Por lo tanto, este informe, estos documentos, demuestran de manera incontestable no solamente que Andalucía es una región solvente, con una economía solvente y sólida, bien administrada, con criterios de prudencia y de eficacia, pero también este informe pone de manifiesto cómo el señor Arenas ha mentido reiteradamente sobre la solvencia de Andalucía y cómo todo el Partido Popular ha emprendido una batalla inexplicable, no contra el PSOE, sino contra Andalucía, contra su solvencia, secundada y coreada por la propia vicepresidenta del Gobierno, que a nosotros nos parece claramente electoralista, pero que, desde luego, habría que diferenciar aquellos elementos de confrontación con el PSOE de aquellos elementos que hacen daño a Andalucía. Y creemos que este tema, desde luego, queda saldado y debería quedar fuera del debate político.
es obvio, nosotros nos hacemos algunas preguntas. ¿Por qué, hasta que el Partido Popular no ha llegado al Gobierno, la solvencia de Andalucía no formaba parte del debate político nacional? ¿Por qué en cada rueda del Consejo de Ministros se tiene que insistir en secundar las mentiras y las medias verdades de Javier Arenas simplemente por la campaña electoral? ¿Por qué se cuestiona la solvencia de Andalucía si incluso las agencias de rating nos dan la misma solvencia que el conjunto de España? ¿Dónde viene este revuelo? ¿Dónde viene esta alarma con respecto a las cuentas y a la solvencia de Andalucía? Y se lo digo, si quiere el Partido Popular criticar los ERES, si quiere criticar alguna política puntual del Gobierno andaluz, tienen derecho a hacerlo, cada cual con su estilo. A mí no me gusta el estilo del Partido Popular, pero tienen derecho a hacerlo. Creo, desde luego, que es tremendamente irresponsable atacar a la solvencia de Andalucía, porque evidentemente al final se traduce en problemas para todos.